Oye, para platicar contigo de las Chivas, de la selección, de fútbol internacional, mi querido Chepo, de lo que más nos gusta, y yo arrancaría preguntándote, ¿qué sensaciones te ha dejado este Guadalajara de Gabriel Milito después de 8 jornadas, tomando en cuenta que las últimas 2 me parece que nos cambió el estilo de juego? ¿Cómo las has visto, Chepo? Pues mira, exactamente como lo estás comentando, con un cambio de estilo, creo que su pretemporada, por haber sacado buenos resultados, creo que se dejaron ir por eso y no más por un funcionamiento, por algo que se iban a enfrentar en un torneo mucho más complicado, donde priorizar resultados es, creo que, un poquito más importante a veces que las formas, y después las formas te van a dar esa oportunidad de crecer y de poder sacar mejores resultados y agradando mucho más a la afición. Porque de nada te sirve jugar, entre comillas, bonito y no sacar resultados, ¿no? Porque jugar bien implica no nomás el hacer bien las cosas dentro de un campo, sino también tener un buen resultado dentro del campo. Y cuando no lo sacas, pues quiere decir que no jugaste bien. Aunque en el comentario digan, es que jugaron bien. No, no, no. Si no ganaste, seguramente algo no hiciste bien, por eso perdiste, o por eso empataste, o por eso no sacaste el resultado adecuado. Ahora, ¿tú piensas que este estilo lo va a mantener, entendiendo que viene contra Toluca y es un duelo otra vez complicado, pero después se enfrenta a Necaxa? ¿Se va a mantener este estilo o va a ser de acuerdo a los rivales? Sobre todo si piensa que son superiores, lo va a mantener, y si piensa que su equipo es mejor, ¿lo va a cambiar? Mira, yo creo que las circunstancias, de acuerdo a los partidos, es lo que hace que puedas modificar, salir un poquito más al frente, a presionar, o esperar un poquito más atrás y tratar de aprovechar los espacios cuando se presenten las oportunidades, ¿no? Como lo hizo con América, que era parte de, para mí, una buena estrategia, ¿no? Porque a veces así lo hacen los grandes equipos, ¿no? Todos van y te presionan y si te quieren robar la pelota desde la salida, si no tienen las condiciones adecuadas, con los jugadores adecuados para hacerlo, pues es muy complicado. Pero es que son propositivos. Bueno, pues esa cuestión de ser propositivo para mí es muy engañoso, porque mientras no te funcione, pues no fuiste propositivo, nomás te estás haciendo harakiri, te están metiendo los goles y estás perdiendo y no estás ganando. Y al final terminas con la presión, y más con un equipo como Guadalajara, o como pudiera ser América, o puede ser Cruz Azul, que son equipos importantes y que necesitas ese respaldo con números, ¿no? Con puntos. Hola, Chepo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Rubén Romano te habla. Bueno, ¿Todo muy bien? bien, muchas gracias. Todo tranquilo, muchas gracias. Muchos saludos a todos. Gracias, gracias. Escúchame, más allá de todo lo que dices, que creo que sí es cierto, que hay que tener un equilibrio, no solamente a agreder, sino también defender bien. Creo que Guadalajara, más allá de todo eso, era más que nada por errores individuales, no tanto de funcionamiento, porque el equipo sí presionaba bien arriba y sí generaba opciones de gol. Lo que pasa es que se equivocaban puntualmente jugadores individualmente. Sí, es cierto, pero bueno, si eso no está funcionando, tienes que de alguna manera corregir. Y en ese aspecto, el estar arriesgando provoca que ese error individual te cause problemas. Cuando juegas de otra forma, pues a lo mejor el compañero te puede corregir y a lo mejor eliminar ese error que no te cueste en tu portería. Y es también en la parte ofensiva, cuando tienes la oportunidad de hacerlo y no lo concretas, tampoco le estás dando la seguridad a los de atrás para poder cometer algún error que te mantenga en un marcador adecuado. Entonces, es un equilibrio de estas circunstancias. Pero, insisto, si al principio, desde el inicio de un torneo, los resultados no te vienen acompañando, caray, ahí hay que ponerle atención y de alguna manera ir más bien de atrás para adelante que de adelante para atrás, ¿no? Hola Chepo, ¿cómo estás? Te saluda el Topo. Sí, el topo, ¿cómo nos... Un gusto, Chepo. Oye, preguntarte Sí. y en relación a lo que mencionabas ahorita del plantel, de las formas, y comparándolo un poquito, yo quería preguntarte con el equipo que tú tuviste en el 2006, que es cuando sales campeón, que tenías un muy buen equipo, Osvaldo, Reynoso, el Maza, el Bofo, el Venado, Omar, y en relación con este equipo que juega hoy, ¿jugarías de la misma forma o intentarías o verías o qué ves de diferencia entre ese equipo que tú tenías con el actual de ahora de Guadalajara? Mira, para mí es una
no, mira, nunca es muy agradable hacer comparaciones, ¿no? Porque creo que Chivas tiene un buen plantel, son jóvenes con condiciones muy buenas, algunos experimentados que tienen muy buenas condiciones, pero haciendo esta diferencia en lo que tú me estás mencionando, yo tenía al 80% de la selección nacional. Estaba Osvaldo, Maza, Salcido, Johnny Magallón, Diego Martínez, Pineda, Ramón Morales, Omar Bravo, el Bofo Bautista, el Venado Medina. Te estoy hablando de 10 jugadores de selección nacional y 10 jugadores que 7 eran titulares. Entonces, Chivas, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos son titulares en selección nacional? Entonces, sí hay una gran diferencia. Yo tuve la fortuna de estar en un equipo que heredé de un proceso complicado, donde Jorge invirtió mucho y se trabajó muy bien anterior a mí, y yo aproveché esas circunstancias con unos pequeños detalles que le dimos nuestro toque y que al final, pues a veces hasta con un poquito de fortuna, tuvimos para poder ser campeones, porque lo necesitas, ese grado de fortuna. No es cierto, Pero- dice Romano que no es cierto. Demasiada Pero- fortuna. No. También hay otras cosas que, bueno, Rubén, tú lo sabes bien, que esa pequeña parte de fortuna se necesita, Sí, quieras o claro, no. por supuesto que sí. Que fallen 3 penales tus jugadores en una final. Bueno, también los fallamos nosotros y los jugadores más importantes del equipo. Entonces, esas circunstancias se combinan. Pero a lo que voy es cómo hacerles ver a estos jugadores a dónde pueden llegar, porque de ahí pues, sacamos a un Chícharo que estaba un poquito aludido afuera y lo subimos y lo hicimos debutar y después todo lo que trascendió. Y jóvenes que venían de selecciones menores que hicieron una gran trayectoria, con el Pato Araujo, algunos de ellos el Chore Mejía y entre otros, ¿no? Talavera después. Entonces, ese proceso que se va dando en un club como Guadalajara que se necesita para estar produciendo jugadores buenos, pero no más que sean buenos, sino que se consoliden y que sean puntales en selección nacional. Ahí es donde podemos asemejar a este equipo contra el que me tocó afortunadamente a mí o a Almeida después, un equipo muy consolidado con grandes jugadores. Chepo, ¿cómo estás? Te saluda Fernando Ceballos y justo ahí quería ir yo, ¿no? Hablas de Chicharito, tú lo debutaste en Chivas, ¿no? Tú lo descubres y lo llevas al primer equipo. Hoy parece que a Javier ya no le da, ¿no? Tristemente la lesión, no sé si también ya perdió ese foco por el fútbol. Pareciera que está cerca del retiro, pero pues que lo va a acabar retirando el fútbol, que no se va a ir él, digo, nadie le va a quitar lo que hizo en Manchester, en el Real Madrid, en selección, pero parece que una serie de malas decisiones lo están llevando a que el fútbol lo retire literalmente. No sé tú cómo lo veas, Chepo. Mira, el Chícharo estaba en Chivas, no es que estaba afuera o nada, simplemente creo que la observación de poderlo traer y juntarlo con el primer equipo, principalmente por sus condiciones de velocidad, de oportunismo, eran notables. Que no se pudieran aprovechar en sus momentos, pues bueno, pues eso fue difícil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? Que toda la vida que ha tenido Chicharo tiene que darse cuenta. Aprendimos en nuestro club como Chivas, lo principal, y que lo decía mucho su abuelo, cómo éramos. ¿Y qué es eso de cómo éramos? Pues son las bases en las cuales nosotros nos formamos, ¿no? En las cuales eso nos hicieron surgir, nos hicieron ser fuertes y nos hicieron progresar y nos dieron las bases que principalmente los valores de nuestra institución, de nuestras familias, que las pudimos aprovechar y que nos proyectaron a grandes lugares como lo hizo él, ¿no? Y a veces uno pierde ese piso y a veces, pues bueno, está un poquito fuera del entorno para poder hacer lo que nos corresponde, que es jugar fútbol, y que todo lo demás se da en función del fútbol.
Para cerrar el tema de Guadalajara, de mi parte, mi querido Chepo, ¿hasta dónde pueden llegar estas Chivas de Gabriel Milito? ¿Dónde los ves? Mira, creo que es ir paso a paso. Es un equipo que va en formación y que con la presión que se tiene en Guadalajara, lo principal es sacar los resultados, el que se vayan fortaleciendo los jugadores, que vayan creciendo, pues sí creo que por la presión que debe de tener y las necesidades de calificar y ir, sí tiene que calificar, tiene que ponerse en esas posiciones para poder aspirar a algo más y darle esa confianza en el proyecto para que siga creciendo. Correcto. Esperemos que así sea. Perfecto, Chepo. Oye, de selección nacional, hoy platicábamos un poquito acerca de la actuación de Rodrigo Huescas como lateral derecho. Aquí están los números de José Manuel de la Torre. A nadie se le olvida el título del 2006, por supuesto, con el conjunto del rebaño, jugando como visitante allá en Toluca. Pero te quiero preguntar de selección nacional en torno al lateral derecho, Chepo. ¿A ti quién te gusta más? Porque sabemos que los técnicos también tienen un gusto, ¿no? Además de las características y buenas actuaciones de los jugadores. ¿A quién pondrías de titular en este momento en selección nacional? ¿Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Kevin Álvarez o Israel Reyes? ¿Quién te llena el ojo para la lateral derecha? Mira, es difícil poder opinar sobre un jugador en la posición porque hay que estarlos observando en conjunto. ¿Quiénes son los que mejor se acoplan para tener una defensa más sólida? Y yo parto de lo más básico y algo que aprendí desde muy joven y estás hablando de un lateral. ¿Y el lateral qué es? Si Marcador. partimos por eso, es un defensa. Entonces su principal virtud pues, es defender. Y a veces ves más o a lo mejor podrá atacar mejor que defender. Entonces yo prefiero ser más posiblemente conservador, pero donde a mí me dé mayor solidez en la parte defensiva, donde él pueda aportar mejores condiciones para que el volante más de definición y que seamos más congruentes con las funciones de cada línea. Me gusta. ¿Tú a quién llevarías? Yo pondría a Israel Reyes. Israel Reyes, correcto, que me parece Porque tiene su lugar. Con todo. Israel tiene la polivalencia de poder jugar de contención, puede jugar de central, puede jugar de lateral. Quizá no vaya tan, pero en su altura te va a defender bien y no nomás atacando también hace goles en pelota parada. Oye, antes de que me la gane Fernando Ceballos, ¿Fidalgo lo llevarías al Mundial? ¿Te gustaría ver a Fidalgo con la selección nacional? Mira, a mí Fidalgo es un jugador que tiene una gran dinámica. A mí no me gustan tanto los porcentajes que ponen en las proyecciones, que hizo el 90% de los pases. A ver, ¿cuántos fueron para adelante? ¿Cuántos fueron realmente para gol? ¿Cuántos goles hizo? Entonces, creo que hubo un torneo que lo hizo extraordinario. Metió muchos pases de gol y metió goles. Ahí sí, con esa situación sí me gusta. Pero un jugador de creación que te toca el 90% de los pases buenos, pero te dio un pase de gol o te metió 2 goles, no me gusta. No me gusta, no produce. Otra vez, Los números de comprométete, Chepo, producción, ¿lo llevas o no lo llevas? eso ya está más en la decisión de Aguirre. No soy el lo indicado llevas. para decirlo. Sí, a mí sí me gusta. ¿Tú sí pero lo la llevas? decisión, yo sí lo llevo. ¿Cómo no? Eso es lo que quería escuchar. Oye, Chepo, yo quería preguntarte, campeón con Chivas, campeón con Toluca, técnico de selección mexicana, estuviste mucho tiempo parado, vuelves al Puebla. ¿Por qué? ¿Por qué le están cerrando tanto la puerta a los técnicos mexicanos en Liga MX? ¿Está secuestrada la Liga MX? ¿Es un tema Mira, de representantes Te extranjeros? puedo platicar de Puebla. ¿Por qué un equipo tan limitado económicamente? No hubo gran inversión, trajimos jugadores entre préstamos, todo eso. Y Puebla lleva 2 torneos haciendo menos puntos que lo que hicimos nosotros en un solo torneo. Tuvo que pagar la multa. Yo creo que se dejan llevar más por un negocio externo a lo deportivo que lo deportivo. Me duele decirlo, pero creo que es así. Entonces, es complicado a veces poderlo explicar, pero se dejan llevar más por el entorno que realmente lo deportivo.
y cuando no estás en un grupo de trabajo, pues difícilmente vas a aparecer y resulta que pues, te consideran que no eres productivo cuando pues, en realidad los que dirigen estas instituciones son los que tienen el mango por el sartén, ¿no? Y se pierden los procesos de un crecimiento de un equipo para poderlo poner en otras posiciones. Sí, pero por ejemplo, me parece increíble que haya técnicos que dejen colgados proyectos, se vayan a Argentina y les vuelvan a abrir las puertas, y técnicos mexicanos que trabajan bien, como es tu caso, pues no les abran las puertas en el fútbol mexicano. Son los entornos que te digo y ponen excusas realmente ridículas, porque lo que hablan, bueno, no tienen ni idea ni nos El conocen. Chepo es caro, decían. Mira, uno es tan caro de acuerdo a lo que produces. Entonces, si tú eres un técnico o un jugador que produces, tienes derecho a cobrar. Y si produces bien, a cobrar bien. Y si produces como campeón, a cobrar como campeón. Así es. Y si tienes 2 títulos que te respaldan, pues por algo será, ¿no? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo sé que a veces con ese grado de fortuna hemos tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero si es en un lugar, si es en otro, y haces buenos proyectos, bueno, algo debes de tener. Hemos hecho procesos, cuando fuimos campeones con Toluca, tengo que ser muy claro, y se los comenté, y se lo comenté al grupo Orlegui cuando estuvimos ahí. El equipo que tenía enfrente, 5 jugadores, era mucho más que lo que teníamos nosotros en nómina en Toluca. 5 jugadores de Santos era más que Toluca en la cuestión económica, y sin embargo fuimos campeones. Y los jóvenes que fueron novatos del año no fueron de Chivas, no fueron de Atlas, no fueron de Santos, fueron de Toluca. Fue el Conejito Brizuela, que fue el Avión Calderón, que fue Nava, y estuvimos allí. Y eran jugadores que ni siquiera estaban considerados o tomados en cuenta en la institución. Entonces creo que esos proyectos los trabajamos con toda la gente de ahí, buscamos, nos divertimos, pero sí nos costó mucho trabajo, porque Mancilla llegó y Mancilla estuvo corrido de México, porque estuvo en Veracruz, estuvo en Coatzacoalcos, y nos lo trajimos de su pueblo de Huachipato a Toluca, y no querían aceptar por sus condiciones que había tenido anteriormente, y sin embargo fue campeón goleador en los 2 equipos y después con Tigres. Entonces, detalles que se dejan llevar por los entornos y que a veces, como dicen, nosotros no hablamos tan bien de nosotros mismos, que es lo que nos hace falta a nosotros los mexicanos. Claro. Oye, esa historia de Mancilla algún día se lo vamos a preguntar a Héctor, pero a mí me dicen que lo tenía más que amenazado, ¿eh? Si se portaba mal Mancilla, me lo regresaban a su pueblo, ¿sí o no, Chepo? Bueno, así estaba supuestamente, pero ay, sí nos hizo alguna que otra travesura. No, nada. Simplemente ahorita lo que mencionaba Chepo sobre... De Toluca mencionó muchos jugadores que salieron de ahí. De Guadalajara hace ratito que también platicamos, muchísimos jugadores que fueron formados en sus diferentes equipos. Chepo, ¿qué está pasando? ¿Por qué actualmente no salen estos jugadores? Pues ahorita mencionaste 3, 4 de Toluca. ¿Por qué hoy no escuchamos o no vemos que broten estos jugadores de las distintas canteras que antes se hablaban? Atlas, Guadalajara. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Mira, es parte de todo una economía dentro de nuestro fútbol, ¿no? Se traen jóvenes de fuera, del extranjero, para ponerlos en lugares de los mexicanos, en lugar de darle la oportunidad a los mexicanos. Al mexicano que se equivoca 1 o 2 veces, para afuera. Y al que viene de fuera, como cuesta más, como hay un interés externo, pues bueno, hay que mantenerlo y hay que tenerlo ahí, porque pues, hay que de alguna manera hacer negocio, cuando nosotros tenemos que invertir mucho más en nuestras fuerzas básicas, ser mucho más condescendientes con nosotros mismos para producir más y sacar nuestros jóvenes al extranjero. Ya no importar tanto, sino ser un país exportador, no importador, porque aparte somos un país de 120 millones de personas y los jóvenes quieren jugar y quieren aparecer, pero también tenemos que prepararlos, tenemos que darles el entorno adecuado para prepararlos bien y tener esa paciencia para que
puedan madurar y producir. De otra manera, pues no vamos a competir nunca. Y mira que la regla del minutos de menor ha tenido esa posibilidad de que veamos algunos, ¿no? Pocos se consolidan, sí es cierto, porque cuando dejan de producir esos minutos, pero también pero menos. 9 extranjeros por equipo es una locura. Sí, No, es es una muy barbaridad. complicado. Es Sí, una- es demasiado. Demasiado. Y otra situación que nosotros tuvimos la fortuna de aparecer en torneos nacionales de reservas que tenías 17 años, no 23, Sí, sí. 17 años. Estábamos en primera división, competíamos con la gente de primera división. Entonces, esos tiempos que se han alargado, no hay descenso. Para mí es aberrante esa situación, con todo respeto, porque entonces pierdes el sentido de competición, de la exigencia, del crecimiento, de todo ese sentimiento para forzar a ser mejor desde joven. La exigencia siempre es desde más joven. ¿Y no crees Porque también, cuando Chepo, llegan- que no hay formadores? y a los formadores, a ver, y a los formadores buenos de México los haces de un lado y todos los traen de fuera. Y tú dices, ¿cómo es posible? Si tenemos buenos formadores en México, hay gente muy capaz, dicen que no es cierto, no, tenemos gente FIFA en nuestras instituciones y algunos ya no están porque los han hecho por otros lados y Yendo a Chivas, ¿esto crees que es lo que ha llegado a Chivas a apostar más por talento joven? Porque hoy sales al mercado y dices, pues ¿dónde compro? Si todos los equipos juegan con 9 extranjeros, hay muy pocos mexicanos, ves la baraja de selección y son 30, 35 jugadores porque no hay más. Están acabando con el futbolista mexicano. Mira, Chivas, en la historia de en la historia de Chivas, más bien, perdón, siempre que ha sido campeón, tiene 7 u 8 jugadores en selección nacional titulares. Vete a la historia, y así lo ha marcado. Y siempre ha tenido jóvenes en selecciones menores, el 6, 7 jóvenes muy capaces que terminan después siendo base en Chivas y base en selecciones nacionales. Y eso es lo que se ha perdido, porque no tienen ese mercadeo de jóvenes a nivel nacional que los sigan recolectando, que sigan forzando esas competencias infantiles, juveniles constantemente, que los hagan crecer y posteriormente internacionalmente. Recuerdo ese torneo nacional de reservas, todos eran García Aspe, Memo Vázquez, Nacho Ambriz, Ríos, entre otros, pero éramos 8 o 10 que teníamos 18, 19 años titulares en equipos como América, como Tigres, digo, como Pumas, como Chivas, como Atlas, y dices, ah, caray,